Muy bien, bienvenidos nuevamente. Este maravilloso estudio de la pasión de Jesucristo realmente puede uno ver que lo llena de gozo al ver la realidad del Evangelio, Cristo obrando a nuestro favor. Y la lección que vamos a estudiar en el día de hoy, la lección número 4, la cual nos enseña que Cristo sufrió y murió para lograr su propia resurrección de entre los muertos. Miremos que Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, nos enseña sobre la realidad de la resurrección. Durante los primeros 8 capítulos nos deja ver sobre las evidencias de la resurrección. Recordemos que nos enseña allí Pablo que Jesús se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500 personas, los cuales dice que aún viven en ese tiempo de Pablo. Y dice, y como al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Esto nos da a entender entonces sobre la realidad de la resurrección y cómo aquellos que se levantaban en contra de Cristo diciendo que no había resucitado, sino que había sido un engaño, Pablo lo que quiere es dar evidencias de que esa resurrección es real. Entonces Piper, en esta lección lo que nos quiere enseñar es que Cristo sufrió y murió y garantizó a través del sufrimiento y su muerte también la satisfacción ante el Padre, que como evidencia lo resucitó entre los muertos. Vamos a estudiar entonces allí. Hebreos en el capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de toda paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hebreos 13, 20 al 21. Entonces, Cristo sufrió y murió para lograr su propia resurrección de entre los muertos. La muerte de Cristo no precede meramente a su resurrección. Fue el precio que lo obtuvo. Por eso Hebreos 13:20 dice que Dios lo resucitó de los muertos por la sangre del pacto eterno. Cuando hablamos de la sangre del pacto eterno, es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Recordemos que su muerte significa que Él derramó su sangre, pagó por nuestros pecados y se garantizó a través de su obra, Él mismo garantizó de que Dios el Padre fuera satisfecho y que pudiera resucitarlo. La sangre del pacto es la sangre de Jesús, como Él dijo, esto es mi sangre del pacto, lo dijo en Mateo capítulo 26, verso 28. Cuando la Biblia habla de la sangre de Jesús, se refiere a su muerte. No se lograría la salvación por el mero desangramiento de Jesús. Su desangramiento hasta morir es lo que hace crucial su derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué relación existe entre este desangramiento de Jesús y la resurrección? La Biblia dice que resucitó no simplemente después del derramamiento de sangre, sino por ella. Esto quiere decir que lo que la muerte de Cristo logró fue tan pleno y tan perfecto que la resurrección fue el premio y la vindicación del logro de Cristo en la muerte. Entonces lo que explica Piper allí es que no es que sea a través de pasos, primero viene la muerte y luego la resurrección, sino que la muerte fue fundamental porque a través de haber satisfecho al Padre, entonces Dios el Padre, al sentirse satisfecho, resucita a su Hijo. Y eso es lo que nos está hablando allí. Cristo sufrió y murió para lograr su propia resurrección de entre los muertos. La ira de Dios se satisfizo con el sufrimiento y la muerte de Jesús. La maldición santa contra el pecado quedó totalmente absorbida. La obediencia de Cristo se completó en toda su medida. El precio del perdón fue totalmente pagado. La justicia de Dios fue totalmente vindicada. Lo único que quedaba por lograr era la pública declaración de la aprobación de Dios. Esta la dio levantando a Jesús de entre los muertos. ¡Qué hermoso! Miremos, Cristo entonces muere por nuestros pecados, recibimos el perdón a través de su muerte y podemos ver que cumple toda justicia y luego es calificado entonces para que Dios el Padre, su ira quede totalmente absorbida. Y esto entonces da la condición que Dios el Padre lo levante de entre los muertos y lo resucite. Cuando la Biblia dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El punto no es que la resurrección es el precio pagado por nuestros pecados. El punto es que la resurrección demuestra que la muerte de Jesús es un precio totalmente sufriente. Si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos, su muerte hubiera sido un fracaso. Dios no hubiera vindicado su logro de llevar nuestros pecados y estaríamos aún en ellos.
pero en realidad Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. El éxito de su sufrimiento y su muerte fue vindicado, y si ponemos nuestra confianza en Cristo, no estaremos aún en nuestros pecados, porque por la sangre del pacto eterno, el gran pastor ha resucitado y vive para siempre. Gocémonos de esa verdad. Pablo en 1 Corintios 15 sigue allí dando la justificación de lo que realizó realmente en la cruz Jesucristo. Del 12 en adelante dice que si Cristo no hubiese resucitado, entonces en vano sería nuestra fe, nuestros pecados no hubiesen sido perdonados y estaríamos adorando a un Dios que verdaderamente no nos puede salvar. Pero así como esas evidencias en 1 Corintios 15 nos enseñan que Cristo verdaderamente resucitó, esa es nuestra esperanza. Podemos entender entonces que la muerte de Cristo lo vindicó totalmente al hombre por consecuencia del pecado. Satisfizo plenamente la ira de Dios, nuestros pecados fueron totalmente perdonados y a través de Él tenemos acceso a la salvación y la vida eterna. Démosle la gloria a Dios por ese milagro tan glorioso de nuestra salvación, la cual nos enseña que a través de Él está satisfecho, resucita a su Hijo de entre los muertos.